para visibilizar mejor alguna región. Hay gente que le gusta ver lo que se llama de ladito, más dependiendo de la superficie. Pero una pregunta, ¿esta gráfica les parece plana o les parece curva? Plana. Parece una plana, ¿verdad que sí? Entonces, es otra forma que nosotros tenemos de confirmar la linealidad del modelo. Esto es simplemente una visualización 3D de lo que vimos anteriormente. Chévere. Y yo puedo también saber qué regiones maximizarían la resistencia. Son los valores, si aquí tengo el eje de la resistencia, los valores de 32, ¿con quién pegan? Por esta región. ¿Y quiénes corresponden? Piensen que yo tengo el eje de temperatura de eyección, ¿se pega más de este extremo o de este extremo, esta región? De los valores altos, de 100. Y si yo lo veo bajando por esa línea, ¿de qué valores se pega más? ¿De los valores altos de presión de eyección o de los valores bajitos? De los valores altos. Entonces podemos llegar a las mismas conclusiones a través de esta gráfica. Y hay personas que entienden que aquí se visualiza mucho mejor la curvatura. Yo voy a hacer un ajuste de un modelo con curvatura ahora en breve para que vean cómo se vería el lineal y el no lineal. Chévere. Entonces, recap, esta gráfica yo la encontré justo debajo de la gráfica de contorno. Justo debajo de la de contorno, entonces está la de superficie de respuesta. Ambas me dan la misma información, solo que con una visualización diferente. 2D, 3D. Y puedo personalizar toda la información que vimos en la anterior. La última gráfica del día de hoy es la gráfica de contornos superpuestos. Fíjense que en estos dos casos estaba limitado a una variable respuesta. Pero ya nosotros dijimos que vamos a empezar a complicar la cosa con más de una variable respuesta. ¿Y qué pasa? La gráfica de contorno es la única gráfica que me va a poder mostrar, digamos que, requisitos complementarios. Porque, por ejemplo, yo le pregunté, ¿cómo yo maximizo la resistencia? Y ustedes dijeron nivel alto y nivel alto. ¿Qué pasa si yo quiero una región que maximice simultáneamente la resistencia y el aislamiento? Pues tenemos que utilizar una gráfica de contornos superpuestos. En esa gráfica, ustedes van a seleccionar cuáles variables expuestas. Una vez más, si no realizaron el ajuste del modelo, no les va a aparecer en este listado. Si solo usaron resistencia, solo va a aparecer resistencia, no van a aparecer las otras variables expuestas. Yo voy a agregar todas las variables expuestas y en la parte de settings puedo modificar los niveles o los factores que no se van a ver incluidos en la gráfica. Ahora lo vamos a ver breve. Aquí están los valores que están incluidos en la gráfica, aquí yo puedo modificar los que no están incluidos en la gráfica, igual que los escenarios anteriores. Pero en la parte de contornos yo puedo seleccionar cuáles son mis objetivos con cada una de esas variables expuestas. Por ejemplo, imagínense que yo quiero una resistencia de entre 22 y 24. Y quiero una densidad, vamos a ponerle los valores lógicos, de 0.5 a 1. Y quiero aislamiento, digamos que de 15 a 20. Yo lo que hice fue intervalos de tolerancia para cada una de mis variables expuestas. Vamos a ver si sale, porque ya no necesariamente va a salir. Ok, salió. Primero, ¿qué él hace? Grafica aquí los dos factores que yo seleccioné, igual que anteriormente. Y luego setea en figos los dos factores que yo no seleccioné. Chévere. Si ponen 6, 7 factores, va a pasar lo mismo. Aquí se va a crear un listado de todo lo que queda fijo y aquí solo se van a representar 2 de los factores. Segundo, tengo las 3 variables expuestas representadas con 3 colores diferentes. En línea continua siempre voy a tener su nivel mínimo y en línea discontinua su nivel máximo. Esos valores los puse yo. Yo quiero una resistencia de 22 a 24, densidad de 0.5 a 1 y aislamiento de 15 a 20. Y luego él empieza a cortar todas las regiones. Todas las regiones en gris son regiones no viables. O no se cumple con mis requisitos de resistencia, o no se cumple con mis requisitos de aislamiento, no se cumple con mis requisitos de resistencia. Uno de los requisitos no se está cumpliendo. Así que la única región en la que mis 3 requisitos se cumplen son las regiones blancas. Si ustedes se fijan, si yo me pongo en cualquiera de las otras regiones, él me va a decir quién es posible y quién no es posible. Por ejemplo, aquí yo estoy cruzando el high de aislamiento. Fíjense que aquí aislamiento también, ¿verdad? Todo lo que esté por debajo de aquí se cumple con el aislamiento y todo lo que esté por encima de aquí se cumple con el aislamiento. Quiere decir que en estas regiones el aislamiento no se cumple. Y en esta región el aislamiento tampoco se cumple, se pasa del alto. Pero ¿por qué la mamá está tomando en cuenta el aislamiento? No te está tomando en cuenta el aislamiento, te puedes tomar en cuenta aquí, por ejemplo, todo lo que está por aquí está por encima, por debajo de densidad. Ay, que en el mío no me sale aislamiento. ¿Qué es lo que te sale? ¿Tú pusiste el mismo valor que yo?
Acuérdense que si yo cambio estos valores, por ejemplo, densidad ni aparece en esta gráfica porque el alto tiene que estar por aquí. Y en este caso, por ejemplo, resistencia solo se cumple de aquí hasta aquí. Aquí me paso, ya de aquí arriba me paso de resistencia y aquí arriba me quedo por debajo de la resistencia deseada. Entonces, ¿qué hace? Que coge todas las intersecciones, las que no son viables para alguno de los factores, la pinta de gris. Y las que son viables, entonces las dejas pintadas de blanco. Entonces, si yo les pido que me recomienden niveles según mis requisitos, ¿qué ustedes me recomiendan? Oh, de 80 a 92. ¿De qué? 80 de, o sea, 92 de temperatura, 80 de presión. 80 de presión. Bueno, 25 podría ser. 80 o menos. Valores menores de 80. Para la presión de inyección en combinación con valores de temperatura alrededor de los 90.5, 90.5, 92. No se vuelva muy loco, yo no voy a ser un policía que voy a decir que espérate, ¿cuánto es ese valor de ahí? O sea, no voy a ponerme en regla y lo voy a subdividir. Es que entiendan el concepto de decir, interpretando la gráfica de contornos superpuestos, podemos identificar que la región blanca se encuentra con niveles bajos de presión de inyección no superior o inferiores a 80 y valores de temperatura de presión de inyección, valores superiores a 80 en conjugación con temperatura de inyección superiores a 92, inferiores a 94. Para eso, para hacer esto, entonces hay que analizar el diseño. Hay que ajustar el diseño primero, antes de poder hacer la gráfica. Pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esa gráfica? Porque cuando yo digo lo que usted acaba de decir. ¿Qué yo estoy diciendo con esta gráfica? ¿Qué es lo que estamos interpretando en esta gráfica? O sea, sí es viable, ¿no? Es como lo mejor entre los tres factores. Yo tengo tres objetivos diferentes. Yo tengo un objetivo para resistencia, un objetivo para aislamiento, un objetivo para la densidad. Si yo hago gráficas separadas, yo puedo encontrar regiones que favorezcan a uno olvidándome de los requisitos de la otra. Y puedo seleccionar niveles que solo favorezcan esa respuesta sin considerar el impacto en las otras variables respuestas. Cuando yo hago esta gráfica, yo pongo todos mis objetivos simultáneamente, los puedo visibilizar. Entonces, naturalmente es una gráfica que me da una respuesta mucho más compleja que respuestas individuales. Pero entonces ese intervalo es como el requisito. Sí, estos son los objetivos que yo planteé al inicio. Y eso usted no lo va a decir en el examen. O no, y lo puedo modificar. ¿Qué más? Cool. Pues vamos para superficie de respuestas. Imagínense que en el escenario anterior, cuando vimos las gráficas de contorno y la gráfica de superficie de respuestas, sí pudimos identificar curvatura. ¿De acuerdo? Vimos una gráfica que estaba así, parecía un oblea. Como por ejemplo, esa gráfica, cualquiera de estas. Toda esa gráfica yo puedo perfectamente detectar curvatura. Lineales no son, ¿verdad que sí? Entonces, eso sería un buen indicio para yo necesitar una superficie de respuesta. Eso, o que la profesora le dice, ajusten un modelo de orden superior. ¿Qué significa? Que nosotros ya necesitamos términos más allá de los términos lineales. Y por eso conversamos muy brevemente la semana pasada de lo que era la técnica o la herramienta de superficie de respuesta. Una vez más, siempre nosotros vamos a tener que primero crear el diseño y el software me ofrece dos tipos de superficie de respuesta, los centrales compuestos y los blocks en Becken. Son dos herramientas, así mismo como vimos cribado definitivo y vimos fraccionado y vimos muy por encima target permanent. Todos son opciones de la misma cosa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de los puntos axiales. Los puntos axiales son puntos que van a quedar fuera de la región más allá, bueno, no tienen que ser más allá de los puntos de ver, pero son puntos adicionales para poder modelar esa curvatura de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a buscar la diapositiva. Esos puntos axiales ¿Esa que usted le dio ahí está en superficie de respuesta o seguimos con yo, aquí, superficie de respuesta. ¿Y qué usted le dio? ¿Crear diseño? Sí. Siempre arrancamos creando el diseño.
En este tipo de diseños, ahora, no solo yo voy a contar con esos puntos de vértice y con los puntos centrales que vienen por default dentro del diseño, sino que también va a incluir puntos axiales, ¿de acuerdo? Y si se fijan, por lo menos para el caso del central compuesto, eso incrementa la superficie de diseño a 5 niveles. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a tener los dos de vértice, el central, ahí van 3, y luego tengo los axiales, 4 y 5. O con los puntos axiales, porque los puntos axiales no necesariamente van a quedar por fuera de la región. Luego conversamos súper breve sobre eso. Si yo tengo, y ahí es donde entra en juego el concepto de alfa, pero para superficie de respuesta, no lo confundan con alfa de significancia estadística. Yo podría tener esos puntos axiales, aquí tengo los de vértice, ¿verdad? Aquí tengo el central. Yo podría tener esos puntos axiales que tienen que ser equidistantes del centro. Los puedo tener fuera de la región experimental, y eso quiere decir que alfa fue mayor que 1. Si están sobre la arista, eso quiere decir que alfa fue igual que 1. Y si están dentro de la región experimental, entonces alfa fue menor que 1. ¿Quién es alfa? Alfa es esa distancia o ese multiplicador para saber qué tan distantes o qué tan lejos van a quedar los valores de mi punto central. Y si ustedes se preguntan de dónde sale alfa, alfa lo vamos a utilizar en este curso como un valor predeterminado. Ustedes se van ahora, vamos a ir al software. Existen valores predeterminados para cada uno de ellos. ¿Y por qué hay valores predeterminados? Porque esos valores buscan salvaguardar la ortogonalidad y la rotabilidad del diseño. Eso es un pleito para su clase de teoría, pero básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es haciendo matrices, para resumírselo. Y el objetivo de esa matriz, lo ideal de esa matriz, es tener la capacidad de estimar independientemente los efectos. Si yo le rompo la ortogonalidad a esa matriz, que es igual el mismo concepto que ustedes ven en su cálculo matricial, entonces yo no voy a poder calcular de manera independiente los efectos. En otras palabras, si yo cambio o modifico los alfa predeterminados, estos son los valores que me van a asegurar la capacidad del modelo de estimar de manera independiente los efectos. Si yo modifico esos valores de alfa, entonces no va a pasar lo mismo que lo pasaba con los fraccionados. Adicionalmente va a haber otro problema, pero no va a pasar lo mismo que con los fraccionados. Por eso, en este curso nosotros no vamos a modificar a alfa, ¿de acuerdo? Él va a venir predeterminado, ustedes simplemente lo van a entrar a ese box y no lo van a modificar. Fíjate ahí. Ahora bien, puede surgir el escenario, especialmente en la práctica, en el que ustedes me digan, profesora, mire, pero lo que pasa es que mi diseño, yo quería, qué sé yo, hacer este proceso con 2 niveles, la variable era tiempo, y yo utilicé 1 minuto, 2 minutos. Entonces cuando él calculó el punto central, él me dijo que tú tienes que utilizar 1.5 minutos, pero el alfa predeterminado me mandó el punto axial para acá, para 1.75, qué sé yo, me estoy inventando los valores, ¿qué? Y el punto de aquí, entonces quedó, no, vamos a chequear, 2.3. Pero cuando le resté esa misma diferencia, el punto axial de por aquí me quedó por debajo de 1, por debajo de 0. Fíjate ahí. O sea, cuando él utilizó el factor, el alfa predeterminado, me dibujó la región axial y ahora el punto axial inferior quedó por debajo de 0 y yo tengo que utilizar menos 3 segundos para hacer ese proceso. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar? A veces utilizar los valores predeterminados va a generar combinaciones que en la práctica no son posibles. Yo no puedo utilizar un tiempo por debajo de 0, pero el software no sabe eso. El software no sabe que la variable tiempo que no puede asumir valores por debajo de 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto nosotros para nuestra práctica? Ustedes van a mover la región experimental de manera de que se aseguren que el punto axial quede dentro de una región que sea posible experimentar. En otras palabras, ustedes van a decir, bueno, entonces yo voy a experimentar entre 5 y 10 minutos y así yo me aseguro que el punto axial con el alfa predeterminado quede dentro de una región viable, qué sé yo, mayor a 0 segundos. ¿Se entendió? Todo esto es para no modificar los valores predeterminados. Si no da tiempo del curso, pues aprendemos a utilizarlos. Otro punto de información. Si ustedes se van a su última diapositiva, van, bueno, la última, es la 19.
van a encontrar un comparativo entre los diseños de box and becking y el central compuesto. Lo más importante para nosotros es que el diseño de box and becking obviamente es más corto, porque solo tiene 3 niveles, versus el central compuesto que va a tener 5 niveles, o sea que siempre va a ser más extenso. Y ya como que son características prácticas, si tengo menos niveles, más barato porque tengo menos corrida. Lo más importante aquí es esto. Este diseño, y cuando dice este diseño se refiere a los box and becking, no tiene un diseño factorial incrustado. ¿Ok? Entonces, igualito como nos pasó con los fraccionados y el cribado definitivo, en aquel caso el cribado definitivo, aquí el box and becking no es un diseño secuenciable. Yo no me puedo montar en él para hacerlo otra etapa. Yo no puedo agregar y quitar puntos y hacerlo equivalente. Si ustedes cogen un factorial 2 a la K de 4 factores y después quieren hacer una superficie de respuesta con 4 factores, ustedes se van a dar cuenta, siempre que sean continuos, que los puntos van a coincidir porque ambos tienen un factorial, solo que este va a tener adicional puntos centrales y puntos axiales. Va a tener un extra. Pero yo podría perfectamente reciclar los resultados de mi primera etapa de experimentación y simplemente ejecutar los puntos adicionales que me está dando el segundo diseño. A eso se refiere secuencial, a que son compatibles los diseños o los modelos, de manera que yo puedo hacer diferentes etapas de un experimento. Como estamos tratando, por lo menos en la teoría ustedes tienen su proyecto, sin nada. Bueno, estamos tratando de que ustedes puedan llevar un experimento desde la A hasta la Z a través de varias etapas, entonces nos vamos a enfocar en los experimentos secuenciables. ¿Quiere decir que no va a aparecer un box and becking en el examen? No. Quiere decir que para su práctica ustedes van a utilizar el central compuesto. ¿De acuerdo? Entonces, same as usual, creamos el diseño, nos aseguramos de incluir factores continuos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre incluir factores continuos y factores categóricos en este diseño? Que si no son continuos no podemos hacer puntos centrales. Correcto, los puntos centrales y los puntos axiales, ¿cómo ustedes crean? Si ustedes tienen un factor que es categórico y le ponen Ana y Pedro, ¿cuál va a ser el punto central entre Ana y Pedro? No existe. O sea que yo no puedo hacer una superficie de respuesta exclusivamente con factores categóricos. Quiere decir que yo no puedo incluir factores categóricos en una superficie de respuesta, no. Cuando tienen un factor continuo, entonces pueden tener factores categóricos. Pero quien le va a crear los puntos centrales y los puntos axiales es al factor continuo. Y se pregunta qué pasa con los categóricos, se multiplican en función de lo continuo. Por ejemplo, si tengo un categórico que es operador Ana y Pedro, y tengo uno continuo que es temperatura o tiempo, él me va a decir, ok, Ana lo tiene que hacer ahora en 1.5 minutos y después Pedro en 1.5 minutos. Y me crea 2 puntos centrales por cada nivel que tenga entonces factor categórico. Chévere. Después de esas diferencias, chicos, el resto es exactamente el mismo. El resto es ajustar el modelo de respuesta, le va a dar unos valores de P, le va a dar un resumen del modelo. Ustedes van a poder hacer su gráfica de contorno, su gráfica de superficie, su gráfica overlay, todo lo van a poder hacer exactamente igual. Lo que va a cambiar son los términos incluidos en su modelo. Y los puntos centrales se ponen. Todo. Los puntos centrales vienen por default, de hecho. No hay que poner. Por ejemplo, en este modelo, podemos buscar el enunciado, pero si se fijan, yo rápidamente puedo saber que aquí no solo hay puntos de vértice, sino que también tengo puntos axiales y tengo puntos centrales. Y si no lo puedo interpretar, lo puedo ver a través de los niveles. Y rápidamente yo puedo saber que este diseño tiene un máximo de 200, que es un punto axial. Tengo 150, 175 y 125. Ahí están los 5 niveles de ese factor. Y se van a dar cuenta que cada uno de ellos tiene 5 niveles. Y puedo ajustar múltiples variables respuestas. Si me voy a estadística y voy superficie de respuesta, analizar, yo podría seleccionar igual que anteriormente mis 2 variables respuestas. Y el software, una vez más, me va a hacer 2 ajustes independientes. Vamos a ver si tiene grado de libertad. Este es el ajuste para la variación y este es el ajuste para la resistencia. Y ustedes pueden hacer perfectamente su interpretación. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que aquí yo tengo términos lineales y términos cuadráticos. Pero después lo que tengo son las iteraciones de 2 y este sacrificó el resto de la información. O el tipo de modelo que yo seleccioné, ahora les muestro cómo cambiar el modelo, está incluyendo las iteraciones de 2 y los términos cuadráticos. ¿Qué es eso? Eso es A al cuadrado. Anteriormente todos los términos de mi ecuación, o ninguno de los términos de mi ecuación se encontraba elevado. Ahora sí. Ustedes se van a dar cuenta que entre toda esa nomenclatura ustedes van a encontrar, por ejemplo, miren ahí, temperatura de la barra de cal por temperatura de la barra de cal. Que es lo mismo que
temperatura de la recta al cuadrado. Y ustedes pueden hablar del ajuste del modelo también. Ahora bien, cuando hagan el ajuste, superficie de respuesta, analizar, aquí en términos, piensen que tienen aquí un nuevo espacio. Y aquí dice full cuadrático porque me va incluyendo todos los términos cuadráticos. Piénselo aquí, estos son los términos cuadráticos. Lo lineal y lo cuadrático, después vienen las interacciones de dos. Pero yo podría perfectamente, si identifico que ninguno de los términos cuadráticos son significativos, yo lo puedo sacar. O pedirle que me haga un análisis exclusivamente lineal. O que me haga un lineal con los cuadráticos y saque las interacciones. O que me haga el full cuadrático que vimos anteriormente, que tenía lineal con las interacciones. O sea, yo puedo rejugar. Esto me permite ajustar modelos lineales, pero me permite también agregar términos cuadráticos para explorar la significancia estadística. Por ejemplo, ¿fue una buena estrategia agregar términos cuadráticos? Sí. ¿Por qué? Hay uno significativo. Bueno, dos. Hay dos términos cuadráticos significativos, A al cuadrado y B al cuadrado. O sea que este modelo sí necesitaba curvatura, o sí estaba presentando curvatura. O sea que fue una estrategia inteligente. Probablemente el modelo lineal, si yo le pida ajusten un modelo lineal, ajuste de datos, y después le diga ahora ajusten lo cuadrático, full cuadrático, ustedes pueden comparar el ajuste lineal con el full cuadrático. Bien. Ok, entonces ya para dejarlo asignado para su práctica número 3, lo que van a hacer es una superficie dispuesta con un central compuesto. Ok, ¿y cómo lo van a hacer? Sencillo, como hicieron en su práctica anterior, la del factorial, solo con dos niveles. Ustedes van a decir, este es mi escenario, esto es lo que yo quiero experimentar, y este es mi nivel bajo y mi nivel alto. Fíjense que igual que anteriormente, solo tenemos que definir esos dos niveles. ¿Por qué? Porque cuando lo creemos vamos a utilizar los valores predeterminados de alfa y el mismo software cuando genere la hoja de trabajo. Por ejemplo, imagínense que ustedes se van aquí, y yo voy a crear el diseño y yo voy a hacer uno con 3 factores continuos y digamos que yo tengo un factor categórico. Yo voy a tener diferentes opciones. Fíjense que aquí tengo todos los diseños que tienen tienen los alfa por default. Aquí tenemos la cantidad de puntos centrales que tendría cada uno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante de que no hemos hablado de bloques? Manténgase en la opción de un solo bloque. La semana después del examen hablamos de bloques y entonces van a saber cómo lo vamos a utilizar. Pero ustedes fijan, todos ellos tienen 20 corridas. O sea, no va a haber diferencias significativas en función de los bloques. Pero como no conocemos el concepto de bloque todavía, quédense con un solo bloque. Y una vez que tengamos los bloques, ustedes saben que van a poder seleccionar. Entonces, ya, con eso estamos ready. Si ustedes quisieran modificar el alfa, cosa que no vamos a hacer, lo modificaremos por esta parte. Entonces, si quieren replicarlo, lo replicamos en esta parte. Yo le voy a poner todas las instrucciones, pero cuando me genere la hoja de trabajo, bueno, no lo personalicé, no personalizaron. Imagínense que esto era temperatura, o sea, tiempo, 5 minutos y 10 minutos. Esto era, estoy inventando unos valores, ¿de acuerdo? 50, 70. Pero ya lo puedo poner 100 y 70. Al software no le importa, pero conceptualmente sí, tienes razón. Al software no le importa quién es high y quién es low. Eso es un concepto de nosotros porque sabemos que varias estamos organizando. ¿Qué es lo importante de esto? Que hay cada hoja de trabajo. Yo me pasé obviamente porque yo puse más factores con loco. El UTE va a ser un poquito más pequeño, afilado. Y ahí tendríamos entonces cada una de las combinaciones. Fíjense que van a existir combinaciones de valores que yo no ingresé, yo nunca puse 37.5. Sin embargo, el software automáticamente me crea esa región, ya sea central o axial. Y yo lo que voy a hacer es ejecutar mi experimento. Pedro ahora voy a poner lo que sea en 100, en 25 y en 10, y Pedro va a ejecutar, yo voy a realizar mi variable respuesta. Una vez que la tengo registrado, hago el análisis e incluyo los términos de orden superior y veo si el ajuste cuadrático es mejor que el lineal. Chévere. ¿Dudas, preguntas, quejas, inquietudes? Pulpo, ahora sí queda designada la práctica número 3. Yo a ustedes apunto lo que yo acabo de decir, yo lo voy a poner en el Teams como quiera ahora cuando bajen, pero por si hay dudas o preguntas. Por lo demás, su parcial, de los
Pero ¿cómo tú te pones? Yo siento como que tú ya de repente. ¿Qué va para el examen? Pueden haber factoriales con niveles mixtos, pueden haber 2 a la K, pueden haber superficies de respuesta Profe, espérate. o pueden haber fraccionados. Los 4 temas que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo? Voy de nuevo. Niveles mixtos, 2K, fraccionados o superficie de respuesta. Son los 4 temas que van para el examen. Como son solo 3 ejercicios, ustedes tendrán que identificar cuál es el que falta, cuál es el que está, cuál es el que no está. ¿Qué preguntas pueden venir? Yo les pido, esto no se queda, ajuste el modelo, analice la calidad del modelo, suponga el resumen del modelo por el R cuadrado, mejore el modelo, o sea que tienen que ser capaces de quitar términos para subir esos R cuadrados, y análisis gráfico. Quiere decir que tienen que poder interpretar gráfica de superficie, gráfica de contorno, gráfica superpuesta. Esas son las principales. Cubo y la otra como que no me inspiran mucho. El examen era que uno no tenía que poner que era Sí, en el examen rompa la letralización. La tabla tiene organizada en orden, ustedes rompen la letralización y si pueden transferir sus valores, no tienen que estar que pescando. Para ahorrar tiempo y para minimizar errores. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo hasta ahora, de lo que tendrían que dominar. Nos vemos la semana que viene. Vengan bien desayunados, si coman, no coman, desayunen, para que no les dé sueño a la boca. Si yo tengo una pregunta del examen, ¿yo podría coger la clase de cuatro? Sí, claro que sí. Como dicen.